toca estar aquí amb mi, sabeu que a mi no m'agrada gens estar en aquests llocs. De fet, qui hauria d'estar aquí és en Josep Gomàriz, però per un problema d'indisposició personal, en aquest moment no es troba massa fi, doncs m'ha fet la pip i em toca a mi fer la presentació. En tot cas, 4 notetes molt fàcils per presentar-la amb la Victòria Enderica. De fet, he aprofitat de pressa i corrents una miqueta 4 dades, dir que, i permeteu-me que ho faci en castellà, a més, doble dificultat per mi, ¿vale? En aquests moments dirige el proyecto de transparencia en el Ayuntamiento de Madrid, que se impulsa desde el área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Entre sus principales responsabilidades está la definición e implementación de medidas de transparencia en el Ayuntamiento de Madrid. Los que estamos un poco siguiendo redes sociales y vemos un poco la información, el cambio se nota. Ella luego nos pondrá en antecedentes. Es también coordinadora y profesora del módulo sobre transparencia y acceso a la información de un máster de periodismo e investigación de datos en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y previamente, por tanto creo que aquí compagina dos ámbitos muy excelentes para nuestra jornada. Trabajo como investigadora y coordinadora de campañas en la ONG Access Info Europa, una organización orientada a promover y proteger el derecho de acceso a la información de los ciudadanos a nivel europeo. Tiene multitud de publicaciones, algunas, el acceso a la información de la administración pública en España, una ley de transparencia para luchar contra la corrupción, activismo de la transparencia al gobierno abierto, una ley de transparencia que no nos saca de la opacidad. Yo creo que vamos a dejarla a escuchar a ella, que es lo más importante. Vicky, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, Carles. Estoy encantada de estar aquí. Me vais a perdonar por no poder hacer la presentación en catalán, ya me gustaría, pero todavía no he llegado. Bueno, pues poco tengo que añadir a la presentación. Básicamente llevo 3 meses en el Ayuntamiento de Madrid intentando poner en marcha un sistema de transparencia que estaba bastante abandonado o inexistente en el Ayuntamiento de Madrid. Antes me dedicaba a exigir, a demandar transparencia a las instituciones públicas y ahora pues me toca ponerlo en marcha. De hecho, recuerdo cuando me nombraron, una persona, que no recuerdo quién era, tuiteó a ver si Vikiande está a la altura de las demandas de Vikiande, ¿no? Y eso fue un poco, realmente me hizo pensar mucho, ¿no? Me hizo pensar mucho porque realmente, y es verdad, aunque yo ya lo sabía cuando trabajaba en Access Info, cuando uno está definiendo, tanto desde el punto de vista más teórico y desde el punto de vista del activismo, lo que quiere conseguir, muchas veces deja muy olvidado el cómo. Es decir, sí, hay muchos países muy avanzados en muchos temas, sobre todo en transparencia, quizá en participación todavía, en sistemas de participación directa a lo mejor no tanto, pero esos países llevan mucho tiempo, quizá, ¿no? Aquellos que siempre ponemos como ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, ahora podré dar más ejemplos, llevan mucho tiempo, forman parte de la cultura. Aquí los que me han precedido hablaban de la cultura, hablaban de cómo llegar a esa cultura y realmente esa cultura no se pone en marcha con una ley de transparencia y desde luego se pone en marcha con mucho tiempo, ¿no? De implementación. Entonces, bueno, realmente yo desde que he llegado al Ayuntamiento de Madrid, lo primero que me he dado cuenta es que evidentemente es complicado, eso es algo que yo ya sabía, pero que lo que sí es fundamental es que no se trata de que 2 personas que saben del tema monten efectivamente, como se comentaba antes, un portal de la transparencia, ni un portal de datos, sino que se trata que todos los que trabajamos en el Ayuntamiento podamos entender que queremos ir a ese punto, por qué queremos ir a ese punto y qué nos puede aportar. Y además qué nos puede aportar desde los 2 puntos de vista. Por un lado, hacia afuera, ¿no? Toda esa parte de legitimidad, esa parte
de cómo nos ve la ciudadanía, de rendición de cuentas, y hacia adentro, porque realmente la transparencia tiene un efecto directo sobre la gestión interna de nuestras instituciones. Es decir, al final, y ahora explicaré el caso de Madrid, el primer problema que te encuentras cuando quieres poner en marcha una ley de transparencia es dónde están los datos, ¿no? Y están escondidos entre papel, ordenadores y aplicaciones muy difíciles de entender y de sacar los datos de ellas. Por lo tanto, se plantean muchos retos, pero también es verdad que yo sí creo que esta jornada en concreto, además ya se lo había comentado a Carles, es fundamental para poder ponerlo en marcha, porque yo lo estoy viendo en el ayuntamiento, el problema que yo tengo es que cuando quieres montar un portal de la transparencia, si cada área de gobierno no te da los datos, pues no montas un portal. Es decir, que al final eso queda claro, ¿no? Entonces, jornadas como estas, que nos permitan a todos un poco reflexionar sobre qué es la transparencia, a niveles un poquito más detallados de simplemente una rendición de cuentas, sino de por qué el PDF es nuestro enemigo y por qué tenemos que empezar todos a trabajar quizás en formatos más abiertos y qué le puede aportar a la sociedad. Entonces, yo voy a hacer una presentación, quería poner un vídeo, pero no, por alguna razón no funciona el vídeo que quería poner. Y este vídeo, un poco lo que contaba, es la experiencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es una alianza que surge en 2011 con el objetivo de de unir a gobiernos que se quieren comprometer a poner en marcha políticas de gobierno abierto. Esa alianza tiene sus pros y sus contras, los podemos debatir, pero realmente yo me quedo con la parte positiva, que es que realmente es un lugar donde no solo los gobiernos se están comprometiendo cada 2 años a establecer unos compromisos, sino que es un lugar de debate donde todos aprendemos de otros países, ¿no? Y se comparten experiencias que son muy importantes, tanto las de éxito como las de fracaso, que son igual de importantes en este caso, ¿no? En ese vídeo se explicaba todo lo que se puede hacer con datos, y el mensaje que se daba en ese vídeo y el mensaje que se da cuando se habla de la definición de gobierno abierto es que el objetivo no es la transparencia, ¿no? La transparencia es el medio por el cual se va a conseguir una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, mejorar los servicios públicos por la gestión interna, pero también por el uso que se le puede dar a los datos. Realmente, y se ponen ejemplos desde cómo se está utilizando los datos abiertos en la información sobre la ayuda al desarrollo para que no haya duplicidades, para que haya eficacia, para saber dónde se está invirtiendo en qué cosas en cada parte del mundo y ponerse todo el mundo de acuerdo hacia dónde hay que invertir. Un ejemplo, el ejemplo de los hospitales, el poner en común toda la información sobre sanidad para saber qué inversiones hay que hacer en cada hospital, dónde hay mejores y peores resultados para poner soluciones a esos mejores y peores resultados. Y lo mismo es aplicable a las escuelas. En el Reino Unido, aunque mucha gente en ocasiones no está muy de acuerdo con comparar tanto la inversión como los resultados que se hacen en las escuelas, en el fondo la lógica que hay detrás de comparar esos datos es, no es el morbo, es que hay que poner soluciones y para poner soluciones tienes que conocer cuál es la situación. Esa situación te la dan los datos, ¿no? Además, en esa alianza, que a mí me gusta especialmente, ya digo, con muchos otros problemas que puede tener, se pone mucho énfasis en la colaboración entre sociedad civil y gobiernos. La sociedad civil en temas de gobierno abierto ha estado muy por delante, como en muchas otras cosas, de muchos gobiernos, porque, por poneros un ejemplo, la primera ley de acceso a la información en el mundo se aprueba en Suecia en 1766, es decir, hace muchos años, ¿no? Estaba vinculada a la libertad de prensa. Y no es hasta mediados del siglo pasado, en 1951, cuando se aprueba la siguiente ley de acceso a la información en Finlandia. A partir de ahí es la sociedad civil la que, en la mayoría de los casos, está tirando del carro para que se aprueben este tipo de legislaciones. Y en España y en Cataluña ocurrió exactamente igual. Hubo un empuje por parte de la sociedad civil que quería los datos para hacer cosas como visualizaciones de presupuestos para que la gente entendiera dónde va realmente la inversión,
se organizaban para hacer aplicaciones que hoy usamos todos, para poder hacer una foto en un bache que hay en la calle y compartirlo y ver cómo solucionarlo. Es decir, hay muchísimas aplicaciones de la sociedad civil, las incidencias en el metro, los autobuses, las paradas, es decir, muchísimas aplicaciones que hoy utilizan la mayoría de ciudades que tienen metros, que tienen servicios de bici, que surgieron de la sociedad civil y con datos, si no, no lo hubieran hecho nunca, ¿no? Eso realmente me lleva a una última reflexión antes de comenzar con la presentación sobre lo que estamos haciendo en Madrid, y es cómo ha evolucionado las políticas de transparencia y la diferencia entre lo que esperábamos de la transparencia antes y lo que esperamos ahora, ¿no? Realmente la administración pública basa su funcionamiento en la publicidad de sus acciones. Es decir, si no se publican las leyes, pues la gente no sabrá que las tiene que cumplir, ¿no? Es el sistema más básico, ¿no? En contratación pública, hace ya muchísimo tiempo que la contratación pública es pública, ¿no? Otra cosa es que se pueden mejorar los formatos. Pero lo que ocurría y el punto donde estamos ahora, que yo creo que es el donde hay que entender esa evolución, es que se ha tendido a hacer un tipo de política de transparencia encaminada a la evaluación de las políticas públicas, a una rendición de cuentas que estaba muy basada en explicar lo que uno ha hecho, ¿no? Y menos el cómo al nivel detallado al que se quería llegar, ¿no? Esto está cambiando porque realmente las políticas de transparencia que se esperan ahora y que se ponen en marcha no tienen que ver con lo que uno ha hecho, sino que tienen la misma o más importancia el explicar cómo lo ha hecho y cuál es el camino que ha recorrido y quién han intervenido en la toma de decisiones, quién ha puesto en marcha todos los sistemas que funcionan a lo largo de la implementación de una política pública. Entonces, esas dos vertientes se acentúan todavía más cuando hablamos de políticas de participación. Las políticas de participación, evidentemente, no pueden o tienen muy poca cabida, y ya hablemos de participación más colectiva, a través de organizaciones de la sociedad civil o a través de asociaciones de vecinos, o hablemos de sistemas de participación más directa, ¿no? Que es poner en marcha unos sistemas como los que se están poniendo ya en muchos lugares y que también en Madrid os comentaré cómo están haciendo. Ahí el sistema de transparencia es fundamental durante el proceso, porque claro, la participación no tiene sentido una vez acabado el proceso, ¿no? La participación tiene que ocurrir durante la definición de las políticas públicas, durante la implementación de esas políticas públicas y también durante la evaluación. Por lo tanto, ese recorrido nos obliga a que nuestros sistemas de transparencia se inicien en paralelo al trabajo que desarrollamos. Y yo creo que ese es el reto, ¿no? El reto es decir, ¿cómo hacemos para que desde el momento en el que encendemos nuestro ordenador, toda la información, y con todos los límites que ahora explicaré y sin asustar a nadie, toda esa información pueda estar disponible en tiempo real para que, uno, para nosotros sea más sencillo gestionar esas políticas de transparencia y dos, realmente no dejemos fuera ningún tipo de información que pueda ser importante para la ciudadanía. Bueno, ahora, después de esta introducción, solo cuando me avisas, contaros un poco lo que estamos haciendo en Madrid y por qué lo estamos haciendo, ¿no? En Madrid con la entrada del nuevo gobierno se ha creado un área de gobierno de participación, transparencia y gobierno abierto. Y esa área de gobierno, además de la Dirección de Participación, de Transparencia, incluye también Administración Electrónica y Atención al Ciudadano. Y eso ha resultado ser un combo perfecto y al principio tengo que decir que había una intención, pero no tan definida, ¿no? No habíamos pensado quizá en lo relevante que eran esos dos extremos, tanto para la transparencia en el caso de la Administración Electrónica como para la participación en el caso de los servicios de atención al ciudadano. Entonces, hemos puesto en marcha este sistema en el que realmente estamos intentando,
en tiempo récord, porque no había nada en el Ayuntamiento de Madrid ni en participación, en cuestiones de participación directa. Sí había, evidentemente, todo el sistema de funcionamiento por distritos, la participación que se hace a través de distritos, los planes de ciudad, aquellos lugares donde participan también las asociaciones de vecinos, pero eso es una participación más organizada, como decía, alrededor de unos representantes de la sociedad civil, ¿no? Lo que se está poniendo en marcha son sistemas de participación directa, sistemas de participación en el que realmente sea el ciudadano el que puede debatir, proponer y después votar, ¿no? Y la parte de transparencia, donde lo que nos encontramos fue un sistema en el que muy complejo, porque el 10 de diciembre, como muchos sabéis, entra en vigor la Ley de Transparencia también a nivel local. La Ley de Transparencia estatal se aprobó en 2013, es la Ley 19 de 2013, en diciembre de 2013, dándonos cuartelillos a comunidades autónomas y a entidades locales para, en el caso de las comunidades autónomas, una implementación de 1 año, en el caso de las entidades locales, de 2 años, ¿no? Por lo tanto, el 10 de diciembre tenemos que poner en marcha este sistema. Y nosotros entramos al ayuntamiento con un portal de la transparencia, que es un lugar donde hay PDFs inconexos que realmente no aportan ninguna información al ciudadano, y un sistema de solicitud de acceso a la información inexistente. Con muy poco tiempo para ponerlo en marcha, pero bueno, teniéndolo que hacer, porque en el fondo el 10 de diciembre tenemos que tener en marcha ese sistema y tenemos que cumplir con la ley. Además de ese reto inicial de cumplir con el expediente, con la ley 19 de 2013, diseñamos un plan de gobierno, que también contaré ahora, que quiere ir más allá, ¿no? No sé cuántos de vosotros conocéis un poco la legislación de transparencia. ¿Podéis levantar la mano quienes conocen la legislación de transparencia? No vale. Tú hace 1 año que la cumples ya. Vale, pues entonces, básicamente, la legislación que se aprueba en España y luego en Cataluña, en desarrollo a esa norma de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, lo que establece es un sistema de transparencia, desde mi punto de vista, muy básico, y ahora os explicaré por qué, pero con la posibilidad de mejorarlo. De hecho, en Cataluña, la ley que se aprobó mejoraba ese marco que se establecía a nivel estatal. Yo también creo que se puede mejorar todavía más, pero para eso estamos. Entonces, realmente, esa ley de acceso a la información lo que intenta hacer es, por un lado, reconocer el derecho de acceso a la información de todas las personas, es decir, que todas y cada una de las personas puedan solicitar información a las instituciones públicas y que éstas tengan la obligación de contestar, y por otro lado, la obligación de las instituciones públicas de publicar información de manera proactiva. Es decir, que aquella información esencial, que además ya sabemos que nos van a preguntar, presupuesto, contratación, gasto, una serie de cosas, la publiquemos directamente para que la ciudadanía la pueda conocer. Esta norma en realidad se basa en la experiencia de más de 100 países que ya tienen en marcha ley de acceso a la información. En concreto, hoy en día son 103 países los que tienen ley de acceso a la información, es decir, que nosotros llegamos bastante tarde. Eso tiene un punto bueno, que es el de tener todo el recorrido de tantos países que ya han puesto en marcha esos sistemas y que se han enfrentado a los posibles problemas que puede causar, y que también han ido evolucionando el propio sistema de acceso a la información y que nos dan ejemplos buenos para poner en marcha el nuestro. Nosotros, en las entidades locales, tenemos como objetivo, el 10 de diciembre, ser capaces de poner en marcha este sistema. La ley catalana, además de establecer esa dualidad entre el derecho de acceso y la obligación de publicar, añade la creación de un registro de grupos de intereses, y eso a mí me parece muy interesante, que también afectará a las entidades locales y que nosotros en Madrid también queremos poner en marcha, porque realmente nos parece fundamental. Ahora explicaré también en qué consiste y cómo lo queremos hacer y cómo se va a hacer aquí. En cualquier caso, el poner en marcha esta legislación tiene una complejidad
evidente, ¿no? Que es publicar toda la información que nos exige la ley, idealmente en formatos que la gente pueda comprender, aunque eso no se está haciendo. Y yo creo que yo sí diría que sería un reto para Vilanova, igual que lo está haciendo para Vilanova y Geltrú, igual que lo está haciendo para Madrid, en poner en marcha sistemas que no sean simplemente publicar información, sino que realmente esa información se publique en un formato que la gente lo entienda. Si publicamos el presupuesto de la ciudad, que será un PDF de 500 páginas lleno de números, pues nadie lo entiende. Yo personalmente no lo entiendo. Es decir, las cantidades en las que nos movemos cuando hablamos de la gestión pública son cantidades que en el día a día en nuestros hogares pues no manejamos, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, tiene esos retos, pero bueno, yo os voy a contar un poco cómo estamos afrontando esos retos. Y luego me avisas para que quede tiempo para preguntas, porque lo ideal es un poco también ver cómo se podría hacer aquí y cómo yo sí conozco también la realidad de otros países y de otras ciudades y cómo podemos hacerlo, ¿no? Este que veis aquí es el eslogan que se ha decidido para empezar un poco a contar lo que queremos que sea esta área de gobierno, ¿no? La ciudad que quiere será la ciudad que quiera. Es decir, la idea es que esos sistemas de participación permitan a la ciudadanía decirnos qué quieren hacer y que nosotros facilitemos el hecho de que eso pueda ocurrir, ¿no? En términos de transparencia, nosotros la lógica con la que queremos partir es la lógica que rige los estándares internacionales de acceso a la información, y es que toda la información en manos de las instituciones públicas debe ser pública. Y además, por naturaleza, es pública. Es decir, que hay que tener en mente que la no publicación debe ser la excepción. Y esa excepción, además, tiene que ser caso por caso. No podemos establecer que toda la información relativa a seguridad queda excluida. No, la seguridad es muy importante, requiere de una cierta de un cierto secretismo para que realmente pueda tener un impacto, no hay ninguna duda. Esto lo hacen en 1 millón de ciudades y de lugares en el mundo, pero no significa que absolutamente toda la información relativa a la gestión de la seguridad deba estar ocultada, ¿no? Por lo tanto, por definición es todo público y el caso por caso veremos lo que dejamos fuera. Eso yo creo que es un principio básico que las legislaciones que se han aprobado en España no han sabido reconocer de la manera que debiera, porque realmente debería ser el principio rector de cualquier regulación en transparencia, ¿no? Pero en cualquier caso se puede llevar a cabo con las legislaciones que se han hecho. Luego, otro de los pilares sobre los que queremos basar la puesta en marcha de esa política de transparencia es la reutilización. La reutilización de la información en España se ha regulado a través de una ley de reutilización de 2007 que lo que dice es que básicamente los Estados tendrán que poner en marcha sistemas para permitir la reutilización de la información pública. Eso significa que le permitimos a cualquier persona que la información que estamos colgando en nuestra web o que ofrecemos la usen para lo que quieran. El cómo es la clave, ¿no? Y para nosotros el cómo es fundamental. Es decir, se ha tendido en Europa a diferenciar el acceso y la reutilización, cuando en realidad, desde un punto de vista de la lógica más aplastante, por otro lado, pero también del derecho y de la libertad de expresión, uno accede a la información para utilizarla. Evidentemente, es decir, yo es que lo digo y suena ridículo, pero esto a veces hay que decirlo, ¿no? Por lo tanto, el establecer límites a la reutilización, ya sea a través de formatos que no se pueden reutilizar, como puede ser un PDF, es decir, si tú tienes una tabla de Excel en la que has hecho un cálculo para un presupuesto de una página y en vez de publicar el Excel, publicas la información en una tabla impresa en PDF, estás limitando la reutilización, le estás obligando a la persona que lo quiera utilizar y trabajar con los números a teclear de nuevo toda la información para trabajar con ella, ¿no? Por lo tanto, eso no tiene ningún sentido porque la información es la misma, es decir, es la misma información en formato distinto. Por lo tanto,
lo hemos establecido como un pilar porque lo que ha ocurrido en España es que la reutilización, al estar diferenciada, se trataba de manera distinta. Y entonces tenemos en España portales de transparencia y portales de datos. Y eso, aunque es una lógica que se puede mantener por muchas razones, realmente tienen que estar conectados, ¿no? Y ahora también veremos por qué. Entre los objetivos por los que queremos realmente establecer un sistema de transparencia está, evidentemente, la rendición de cuentas, lo que implica una rendición de cuentas para la ciudadanía, que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con la legitimidad, que tiene que ver con que, evidentemente, tenemos que explicar lo que hemos hecho para que luego la gente pueda volver a votarnos o no volver a votarnos. El permitir la participación ciudadana, un concepto que ya hemos comentado antes, y asegurar la trazabilidad de las decisiones públicas. Yo creo, para mí también eso es una de las claves de esa diferencia entre lo que es la transparencia al final y la transparencia del proceso, ¿no? A mucha gente no le sirve que le digamos, no, es que he contratado la limpieza del parque por 1.000 euros y aquí tienen la factura. Transparencia, ¿ves? Me he gastado 1.000 euros en la limpieza del parque. Bueno, no. Yo es que quiero saber por qué has elegido a esa empresa para gastarte 1.000 euros y si había otras empresas que ofrecían el mismo o diferentes servicios a otro precio o al mismo precio. Porque eso es lo que me asegura que todo el proceso de toma de decisiones haya sido correcto. En contratación eso es muy evidente porque estamos muy acostumbrados a hablar de contratación pública, pero en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones de cualquier tema, es decir, ¿por qué ponemos en marcha un sistema para subvencionar los coches que contaminan menos? Bueno, lo ponemos en marcha porque probablemente en un momento en tu programa electoral haya algún indicio de que quieres mejorar el medio ambiente y la contaminación, pero de ese indicio, o lo puedes decir directamente, ¿no? Pero de ese indicio o de ese objetivo directo a la política que acabas de implementar, es decir, cuánto vas a dar por coche, cómo vas a definir, que ahora está muy de moda lo de, ¿verdad?, ¿no? Lo de cuánto contaminan los coches, ¿cómo lo vas a definir? Ese proceso de cómo se va a definir tiene una serie de actores que forman parte del proceso. Son la administración, pero también son personas de fuera, a los que se considera lobbies o grupos de interés, que también forman parte de ese proceso, que también pueden ser organizaciones que defienden el medio ambiente, que quieren mejorar la contaminación. Bueno, pues todas esas personas han intervenido y han puesto sobre la mesa una serie de documentos y han puesto sobre la mesa una serie de argumentos que se van a tener o no en cuenta a la hora de tomar la decisión final. Pero si podemos acceder a todo ese proceso de decisión, vamos a saber si finalmente la decisión que ha tomado nuestra institución responde a la persecución de un interés público, de un interés general, o responde a la consecución de un interés mucho más particular. Esto lo he planteado de un modo muy blanco y negro, pero realmente hay muchísimos grises y evidentemente puede llegar 10 empresas y decirte es que creemos que este es el mejor sistema y tú luego aprobarlo, porque realmente piensas que es el mejor sistema, pues no hay ningún problema. Pero es importante que todo el mundo sea capaz de entender quién ha participado en esos procesos de toma de decisiones, ¿no? Para conseguir todo esto de lo que estamos hablando, nosotros en Madrid hemos definido una serie como de medidas como principales que queremos llevar a cabo, ¿no? Esas medidas van mucho más allá de aprobar una simple normativa de transparencia, es decir, no solo queremos publicar información, sino que entendemos que la transparencia la forman muchas más medidas, ¿no? Hablo desde el punto de vista más legal, ¿no? Porque si uno le pregunta a organizaciones de la sociedad civil o a gente que está reflexionando sobre los estándares internacionales de acceso a la información, te dirán que evidentemente las agendas, por ejemplo, forman parte, es información pública. La definición de información pública puede ser toda la información, que es la que yo comentaba que defendíamos. Sin embargo, por ejemplo, la ley a nivel estatal decide que las agendas
de los representantes electos y de la Administración no forman parte de la definición de información pública. Eso es una cosa que desde la sociedad civil se ha retado. ¿Por qué no es información pública, ¿no? Información pública debe ser toda la información, sin importar el formato en el que esté recabada esta información. Por lo tanto, todo este sistema, que son como diferentes medidas, forman parte, desde nuestro punto de vista, en lo que tiene que definir todo un proceso, un sistema de transparencia, ¿no? Por repasar un poco uno a uno, con unos puntos, unas claves de lo que podría ser el sistema de transparencia, ¿no? Por un lado, las claves de cara a la ordenanza de transparencia. Yo antes mencionaba que la ley que se ha aprobado a nivel estatal nos parece bastante de mínimos. De hecho, hay un ranking de leyes de acceso a la información de todo el mundo que se llama Global Right to Information Rating, que es el ranking mundial de la ley de acceso a la información, rti-rating.org, por si alguien lo quiere ver. En ese ranking, la legislación española que se aprueba en 2013 aparece en el lugar 72 de 101 leyes de acceso a la información. Es decir, que a pesar de ser los últimos en llegar, aprobamos una legislación que está muy lejos de estar a la vanguardia de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, como reto de cara a desarrollar una ordenanza, y si es que se quiere hacer ese esfuerzo normativo, porque hay gente que directamente no lo va a hacer. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, no tiene ni siquiera en mente desarrollar una legislación propia, como ha hecho Cataluña o la mayoría de las comunidades autónomas. Nosotros sí queremos aprobar una ordenanza en Madrid porque nos damos cuenta de las limitaciones que implica la Ley 19 y porque además esas limitaciones creemos que perjudican un sistema de transparencia eficaz. Y lo explico. Nosotros tenemos la convicción de que toda la información debe ser pública, ¿no? Realmente, el derecho de acceso a la información, que es un derecho fundamental y que cualquier persona debería poder ejercer, tiene un perjuicio para la Administración y es que requiere, bueno, pues que activemos alguna respuesta, ¿no? Que te llega la solicitud, que tienes que emitir una resolución, que tienes que consultar dónde está la información. Por lo tanto, cuanta más información tengas publicada proactivamente, más eficiente serás, o bien a la hora de contestar a las solicitudes, si es que la gente no lo encuentra, le mandas un link y punto, o bien porque realmente no lleguen ni siquiera a hacer esa solicitud porque la información ya esté publicada. Nosotros queremos hacer un esfuerzo en publicidad activa porque creemos realmente que nos va a permitir que la gente vaya más rápido a la hora de acceder a la información. Además, el sistema de acceso a la información que se ha puesto en marcha a través de estas legislaciones de transparencia exige una identificación muy fuerte, como es el tener un certificado digital o un DNI electrónico que nadie tiene. Y cuando digo nadie, solo un 8% de la población española cuenta con un certificado digital o con el lector del DNI, porque yo el DNI electrónico lo tengo, pero el lector no lo tengo, por lo tanto, de nada me sirve, ¿no? Por lo tanto, poner en marcha un sistema que te obliga a, si quieres solicitar la información de manera digital, entregar este tipo de identificaciones que nadie tiene, es un sistema que ha nacido para fracasar, porque realmente nadie va a enviar solicitudes de acceso a la información. Luego pregunta y dice, no, pues puedes ir físicamente. Y dice, ya, pero es que estamos en el siglo XXI. O sea, no quiero ir físicamente al Ministerio de Sanidad para plantear una solicitud de acceso a la información. Quiero que me contestes a un correo electrónico que te voy a mandar, que es como nos relacionamos todos hoy en día. Y además, es que esa forma es la que hemos utilizado hasta que ha existido una ley de acceso a la información. Es decir, yo he contactado con administraciones públicas y sobre todo la Administración General del Estado vía correo electrónico y desde que ha entrado en marcha la ley de transparencia mando un correo electrónico y me obligan a ir al portal de la transparencia a identificarme con un certificado digital. Es decir, que hemos ido a peor. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre poner en marcha sistemas que realmente no van a tener ningún uso por parte de la ciudadanía. En el caso del derecho de acceso a la información, tenemos sobre todo el ejemplo de Navarra, donde durante mucho tiempo fueron muy eficientes a la hora de responder a las solicitudes, pusieron en marcha la ley de transparencia con un certificado digital y es que cayó drásticamente, es que nadie solicitaba información, me incluyo, porque yo en ese momento no tenía el certificado digital. Entonces, con esto lo que quiero decir es que tenemos que pensar qué sistemas ponemos en marcha, porque
es complejo crear un portal que tenga la identificación con certificado digital y si además lo ponemos para que nadie lo use, pues empieza a ser un poco un sinsentido, ¿no? Por lo tanto, en Madrid estamos trabajando hacia eso, ¿no? Hacia publicar información para que la gente pueda solicitar información sin necesidad de identificarse. Y como añadido también a los detalles que puede tener la ley, nosotros lo que también vemos es que muchas veces se deniega información porque los propios funcionarios, ante la duda, prefieren no dar la información. Y esto es una cosa que ha pasado siempre. Ante la duda y para no tener un problema de haber publicado una información que no deberías, prefieres no publicarla. Y eso también se puede prevenir a través de una legislación que contemple ese principio de buena fe dirigido especialmente para el derecho de acceso a la información y además nosotros queremos crear una comisión interna de compañeros funcionarios que digan, oye, bueno, hay gente con mucha experiencia en temas de transparencia dentro del Ayuntamiento de Madrid a los que no les importa en un momento dado ayudar a otra persona que dice, ¿y si publico esto qué puede pasar? ¿No? Y hacer ese cálculo de hasta dónde puedo publicar. Entonces, eso sería como las claves de, además de poner en marcha esos sistemas, lo que queremos añadir. Luego, el portal de la transparencia. Antes se mencionaba el hecho de que los portales de la transparencia no pueden ser un lugar donde simplemente colgar información. O sea, no tiene ningún sentido que digamos que somos transparentes simplemente por colgar un PDF con todo el presupuesto, que es lo que decía antes. Sí, cumples con el expediente. Sí, en un momento dado se puede llegar a estudiar la información que hay en todos esos PDFs, ¿no? Pero la transparencia no tiene solo como objetivo esa rendición de cuentas, tiene como objetivo también integrar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, ya sea por entenderlos, que muchas veces no los entendemos, o ya sea porque realmente activamente quieras participar en ellos. Esta pequeña figurita, con una calidad muy mala, es una visualización del presupuesto general del Estado. La hace la Fundación Ciudadana Civio, que os recomiendo que consultéis porque realmente son un ejemplo en cuanto a visualización de datos y en cuanto a explicar la información que tienen las administraciones. Ellos lo que dicen es, el presupuesto no lo entiende nadie, pero si lo ponemos en burbujitas lo entendemos todos. Además, en la página web lo interesante no es solo que tú puedas ver esto es el presupuesto, esto es defensa, esto es la deuda, esto es sanidad. No, es que además lo que puedes ver es cómo ha evolucionado cada una de esas, puedes hacer comparativas. Os animo a todos, bueno, a menos que no queráis acabar deprimidos, a que miréis la evolución de la deuda y cómo evoluciona, ¿no?, esa burbujita que algún día será igual de grande que la principal. Entonces, realmente ese tipo de aplicaciones nos permite entender la importancia que se le da a nivel de los presupuestos generales del Estado a cada una de las, en fin, de los ministerios y de las actuaciones que llevan a cabo, con mucho detalle. Entonces, nosotros, de cara a hacer un portal de la transparencia, nos interesa más ese tipo de actuaciones que publicar simplemente PDFs. Y eso tiene un problema añadido, que es que hacer este tipo de aplicaciones es complejo, ¿no?, porque requiere pensar muy bien en qué quieres ofrecer y realmente la información que quieres dar. Nosotros hemos empezado con otras ciudades a crear como un grupo de ciudades interesadas en estos temas para pensar la mejor forma de crear este tipo de aplicaciones para que las podamos utilizar todas. Así que también os digo que el que esté interesado en formar parte de esta reflexión, que es más que bienvenido, porque realmente cuanto más seamos, al final tenemos los mismos problemas, contratación pública, presupuesto, por lo tanto, el reflexionar juntos llegaremos a mejores aplicaciones. Además, también queremos establecer dentro del portal de la transparencia un lugar donde se hagan públicas las solicitudes que hace la gente, porque muchas veces se repiten. También os recomiendo que miréis una aplicación que se llama tuderechoasaber.es, que la lleva Access Info Europe, donde yo trabajaba antes con la Fundación Ciudadana Civio, y lo que hacen es todas las solicitudes que se van realizando se publican y quedan publicadas. Eso hace que se eviten duplicidades, que realmente permita a la gente saber también qué se está preguntando. A lo mejor tú preguntas algo en un sitio y dices, pues yo también lo voy a preguntar en mi ciudad, me interesa este tema concreto, ¿no? Y favorece el derecho de acceso a la información.
La apertura de datos tiene una dificultad muy intensa, ¿no? Cuando hablamos de portales de transparencia, normalmente pensamos en lo que nos obliga la ley de transparencia. Cuando hablamos de apertura de datos, lo que estamos diciendo es que toda la información en manos de las instituciones públicas, de alguna manera, la tenemos que poner a disposición de la ciudadanía en formatos abiertos. Lo que decíamos de muerte al PDF, viva el Excel. Entonces, realmente, esa diferencia entre poner en marcha un sistema que te permita publicar la información de manera que cualquier persona la pueda reutilizar y que Cibio puede hacer lo que ha hecho con los presupuestos, lo hace si la información está publicada en formatos abiertos. Si lo tienes en un PDF, no lo podrá hacer. Por lo tanto, ya que vas a publicar la misma información, hazlo en formato abierto, porque es la misma información, ¿no? Y no tiene ningún problema. Os cuento una anécdota. El otro día se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid que se publicaran las declaraciones de bienes y actividades que en el Ayuntamiento todavía no están publicadas, en el Ayuntamiento de Madrid, cuando es algo, de lo más básico. Pero bueno, dijimos de publicarlo y se aprobó y creamos un pequeño grupo de trabajo y lo que se aprobó en la enmienda fue: se aprueba la publicación de todas las declaraciones de bienes en formato abierto. Llegamos al grupo de trabajo y bueno, todavía había algunos de los que habían aprobado eso que decía, bueno, es que me acabo de enterar de lo que es un formato abierto. Digo, pero si es que lo has votado. O sea, no sé, no. Entonces hicimos toda esa explicación, ¿no? Y muchas veces no se entendía. Decías, bueno, es que van a poder manipular la información. No. O sea, la información no se puede manipular porque tú no puedes meterte en la web del ayuntamiento y cambiar la información. Tú lo que puedes es descargarte la información y hacer lo que quieras con ella. Pero eso lo puedes hacer con un Excel y con un PDF. Solo que con el PDF lo vas a tener que escribir tú a mano y decir, bueno, pues ahora voy a rellenar todas las casillas, que es lo que se hizo cuando se hizo la publicación en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Se creó una iniciativa que se llamaba Adopta un diputado y Adopta un senador, y como publicaron los formatos escaneados, hubo un montón de gente que nos pusimos a transcribir todo lo que habían escrito con una letra terrible todos los diputados y senadores, y creamos ese formato abierto y se lo entregamos al Congreso por si acaso lo quería utilizar. No lo utilizó. Pero bueno, la cuestión es que realmente lo que se puede hacer con esos datos, en el caso de las declaraciones de bienes y actividades, bueno, sin más, ¿no? O sea, el objetivo que persigue esa iniciativa tiene más que ver con el control de una medida anticorrupción de la más extendida en todo el mundo, ¿no? De cuánto tienes cuando entras, cuánto tienes cuando sales, y bueno, simplemente ver que no hay nada fuera de lo normal. Ahora se tiende a publicar esa información, pero realmente lo que se publicó en los medios sí que tenía un punto de morbo, pero el objetivo de esa medida no es el morbo, ¿no? Pero en el resto de la información, en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? ¿Cuánto tarda el autobús en llegar, ¿no? ¿Cuánto va a tardar el autobús en llegar a mi parada? Bueno, pues eso ahora es muy común, pero durante mucho tiempo la gente exigía de la sociedad civil: dame los datos que yo te hago una aplicación. Hay muchísima gente que tiene una idea muy clara de lo que haría con los datos. De hecho, en el mundo Open Data hay un dicho que es, el Open Data es todo el movimiento de datos abiertos, ¿no? La mejor idea para tus datos siempre la tiene otro. Porque al final tú estás trabajando con tus datos que tienen una finalidad muy concreta, y llega un momento en el que nuestras cabezas un poco se quedan, pierden creatividad en lo que se refiere a lo que hacemos nosotros mismos, ¿no? Pero sin embargo llega otro y dice, oye, con eso se puede hacer, y esto es lo que ha ocurrido, y esto es lo que ocurre con las ideas que aporta la sociedad civil. Por lo tanto, el reto es: vamos a publicar toda la información, vamos a publicarla en datos abiertos, y luego con eso vamos a crear el portal de transparencia que se alimente de esos datos para explicar la información de una manera que pueda realmente entenderla la ciudadanía. Estupendo. La publicación de las agendas, ¿no? Esa es otra de los puntos que hemos tenido que regular aparte, porque la ley lo excluye directamente, bueno, no directamente, pero sí dicho por la vicepresidenta en rueda de prensa diciendo, no, las agendas no son información pública. Bueno, las agendas de los concejales, en el caso de Madrid, se publican desde prácticamente el primer día que llegaron. Se hizo un acuerdo y se pensó que era fundamental que realmente
la ciudadanía supiera con quién se reúne los representantes electos, ¿no? De momento solo lo está haciendo el Gobierno, pero el resto de partidos, algunos se resiste, también ha dicho que, bueno, que se quiere sumar a publicar también su agenda, ¿no? Pero además de eso hemos ido un paso más allá y ayer se aprobó en Junta de Gobierno la publicación de las agendas de los altos cargos de la Administración, de directivos. La lógica que hay detrás de esto es que realmente, al final, lo que se quiere poner de manifiesto es, lo que hablamos de la trazabilidad de las decisiones públicas, lo que queremos es que todo aquel que tenga una capacidad de decisión sobre las políticas públicas diga en qué ha basado sus decisiones, ¿no? Y para eso necesitamos que directores generales, asesores, coordinadores, sé que aquí no, bueno, corresponden otros, son distintos los cargos, pero bueno, gerentes, todos aquellos que cumplan esa función, que también digan con quién se reúnen, porque al final los concejales no son los que acaban firmando los contratos de ejecución, son los directores generales a lo mejor, ¿no? Y en muchas cuestiones muy concretas, por lo tanto, no sería suficiente con que eso, y además, sobre todo, las reuniones sobre cómo llegar a hacer algo, no las tienen todas las concejales, no tendrían tiempo, las tenéis los que trabajáis en la administración. Entonces, ahí también hay que hacer un esfuerzo de transparencia. Si hay una diferencia entre las agendas que publican los concejales y la dirección, los cargos directivos. Y es que realmente, en el caso de los concejales, interesa todo lo que hacen, porque realmente la gente quiere saber lo que hace su representante y además a ese representante le interesa decir, pues mira, voy a estar en tal medio o voy a ir a tal acto, ¿no? En fin, es algo que normalmente se ha tendido a hacer, menos en la parte más ejecutiva, pero sí en la parte más política, de voy a ir a tal sitio, ¿no? En la parte de altos cargos no interesa lo que hagan, bueno, quiero decir, no quiero faltar, claro, todo el mundo interesa todo, pero lo que interesa realmente desde el punto de vista de la transparencia es con quién se han reunido de fuera del ayuntamiento en concreto, porque que tengan reuniones de trabajo con su equipo, bueno, pues está muy bien y forma parte del trabajo, pero no tiene una relevancia específica para la trazabilidad de las decisiones. Lo importante es que si ha habido alguien externo a la institución que ha sido elegida por la ciudadanía, que ha participado en esa toma de decisiones, pues saberlo. Y entonces ahí es donde tal. Ayer se aprobó esa medida y bueno, pues próximamente empezaremos también a publicar esas reuniones. Esto se hace también en la Comisión Europea y es verdad que hay pocos lugares donde se ha dado ese paso, pero yo realmente animo a hacerlo porque realmente creo que cuanto más seamos los que vayamos dando el paso, pues más se extenderá este tipo de medidas que bueno, que al final, como ahora estoy como dando muchísima información y son como muchas medidas, pero realmente a lo largo de toda una legislatura pues sí que se puede llevar a cabo, ¿no? Y luego el tema de la formación, que en fin, lo he mencionado desde el principio, pero lo digo ahora porque el tema de la agenda, el reto que tiene es que la gente participe y ponga a disposición las agendas, igual que el portal de datos, que cada área de gobierno ponga a disposición sus datos, si no, poco podremos hacer, ¿no? Para eso hace falta muchísima formación y muchísimo espacio de debate, donde realmente podamos entre todos definir. Nosotros hemos creado un grupo de trabajo sobre transparencia en el que forman parte representantes de cada área de gobierno y de los distritos, porque realmente son los que van también a implementar esas medidas y nos están ayudando muchísimo a definir cómo va a ser esa ordenanza de transparencia y un poco a decirnos, oye, pero Vicky, ¿cómo vas a publicar las agendas? Y entonces se explica, ya lo entiende y dice, ah, bueno, vale, pero entonces ahí un poco conseguimos definir realmente los detalles y preparar toda la argumentación para que a todo el mundo le quede claro y que no haya dudas, ¿no? La regulación del lobby, aquí yo tengo que decir que Cataluña ha dado un paso adelante y a mí me parece un gran paso porque en España no se ha hecho y realmente es fundamental, ¿no? Uno de los mayores problemas que hemos tenido en España ha sido
realmente la corrupción. La gente está muy preocupada por la corrupción y, sobre todo, encuestas de Transparencia Internacional, encuestas que se hacen a nivel de la Unión Europea, destacan esa percepción que tiene la ciudadanía de que realmente a las empresas se les escucha demasiado muchas veces y, sobre todo, tienen un acceso directo a la toma de decisiones. Entonces, para que eso realmente podamos tenerlo un poco más controlado, los mecanismos que se ponen en marcha son, por un lado, el tema de las agendas, saber con quién te reúnes, pero luego también el con quién te reúnes, muchas veces el nombre no te dice nada, ¿no? Los sistemas de representación institucional que se ponen en marcha no es que muchas veces yo soy de una empresa y yo mismo voy a intentar participar en un proceso de toma de decisiones, sino que contratas a un abogado, una empresa de abogados, se llaman lobistas, para que haga un poco esa negociación o esa aportación por tu parte, ¿no? Realmente esto es un sistema que se va implementando en algunos lugares del mundo y que tímidamente, pero que todo el mundo reconoce que tiene que ponerse en marcha. En Cataluña se acaba de poner en marcha y además también afecta a las entidades locales, lo cual está muy bien, pero también plantea retos de implementación y retos de... a ver si ahora vamos a tener que hablando con asociaciones de lobistas, decían, hombre, es que claro, si tenemos que registrarnos en los miles de entidades locales que existen en toda España para poder hablar del mismo tema, es una carga burocrática que a lo mejor tenemos que pensar antes de poner en marcha 1000 portales o 1000 registros de lobbies, ¿no? Cataluña va a ser un referente y un ejemplo en eso porque lo tiene que afrontar ya. Es decir, y de hecho ayer estuve hablando con los que están gestionando el registro de lobby y tienen por un lado el reto de crear el registro de la propia Generalitat, es decir, de todo aquel que quiera participar en procesos de toma de decisiones, es decir, reunirse con alguien de la Generalitat tiene que estar inscrito, pero luego también, claro, hay ciudades que son más grandes que otras y realmente para todas poner en marcha registros pues no va a ser tan fácil, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un reto de simplificación de cara a la administración, ¿no? De intentar no sobrecargar a la ciudadanía con una burocracia que puede repercutir negativamente en un proceso que es completamente legítimo, que es el de relacionarse con la administración pública. También es fundamental que sepamos quién se reúne, por lo tanto, ese registro lo que tendría es la relación de personas y de empresas que van a hablar con la administración y que van a mantener una relación con la administración, un poco la inversión que hacen en ese tipo de recursos. Claro, yo cuando trabajaba en Access Info Europe era una lobista, yo era el lobby de la transparencia, entonces yo lo que quería era que se aprobaran leyes por toda España, ¿no? Y que además fueran buenas y que además sean, como yo lo digo, así, yo te la escribo y tú la publicas, ¿no? Eso evidentemente en mi caso era con todo un buenismo absoluto, pero igual que yo quiero hacer eso, los que tienen una empresa de ascensores quieren que la regulación de ascensores sea de una forma y no de otra, y a lo mejor hay una forma que es mejor para la gente y peor para una empresa de ascensores, no sé, no tengo nada contra los ascensores. Pero con ese tipo de, en fin, lo que es una política pública, encontrar el equilibrio entre todos los actores que forman parte de la sociedad para tomar una decisión que finalmente no va a satisfacer al 100% a todo el mundo, pero que tenga en cuenta la mirada de la gente, pasa por reunirte con muchísima gente, pero también de decir con quién te has reunido. Entonces, bueno, nosotros también vamos a poner en marcha ese sistema y estaremos mirando muy de cerca lo que se haga aquí, porque realmente creemos que hay que trabajar juntos. Además, esos registros deberían ser obligatorios y aquí en Cataluña parece que sí se ha hecho así, aunque algunos tienen dudas, pero yo creo que la ley es bastante clara. Es decir, que no te puedas reunir con alguien si no está de la administración si no está registrado. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Para acabar, quería mencionar muy brevemente algunas de las medidas que estamos llevando a cabo en participación, aunque realmente no voy a entrar al mismo detalle, evidentemente, simplemente mencionarlas. Como decía, en Madrid, el objetivo que teníamos al pensar en gobierno abierto muchas veces se identifica mucho con transparencia, pero en realidad la participación tiene
o debería tener el mismo peso, ¿no?, en la definición del gobierno abierto, porque finalmente lo que estamos diciendo es que queremos que compartir las decisiones públicas, y eso no significa solo hacerlas públicas, sino hacerlas participativas, es decir, integrar a la gente en la toma de decisiones para tomar mejores decisiones. Para que eso ocurra, los sistemas de participación tradicionales no estaban respondiendo a lo que la gente hoy en día quiere realmente, ¿no? Porque finalmente un sistema de participación que de manera tácita haya asumido que hay dentro de la sociedad civil representantes de la sociedad civil, que lo son. En fin, yo cuando trabajaba en Access Info sí consideraba que tenía un cierto apoyo por parte de la sociedad al hablar de estos temas, porque bueno, yo defendía la puesta en marcha de un sistema de transparencia que creía que podría ser en beneficio de todos, ¿no? Pero al final eso es una asunción que muchas veces no tiene por qué ser así tampoco, ¿no? Y realmente lo que está demandando la ciudadanía ya no es solo el poder confiar en ese tipo de organizaciones, sino también poder participar. Es decir, que cuando yo envío una sugerencia, que es un ejemplo mínimo, lo mínimo que te contesten, ¿no? Y te digan, pues sí, lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, o lo tendremos en cuenta, un algo, ¿no? Pero que realmente eso no tenga consecuencias cuando hay ocasiones en las que mucha gente quiere que algo ocurra en su ciudad y no está ocurriendo. Y realmente es mucha gente la que quiere que ocurra. Y cuando estamos dentro de un gobierno, con todo lo que implica formar parte de un gobierno, que es tener que cumplir con muchísimas... con una parte de agenda política que presiona mucho y que te deja muchas veces, volvemos a lo mismo, ¿no? Como te impide ver maneras más creativas de tomar decisiones o de buscar soluciones, pues ahí es donde la ciudadanía puede ayudar a decirte, bueno, es que esto lo podías hacer de esta forma, ¿no? Entonces, en Madrid, además de poner en marcha lo que ya había, que es todo el sistema de distritos y toda la relación que se tiene con asociaciones de vecinos para tomar las decisiones sobre el distrito, poner en marcha sistemas de participación más directa que permitan, por un lado, hacer cuestiones concretas, pero también el pensar en el todo, ¿no? Entonces, tendríamos la parte de propuestas ciudadanas, que ya está en marcha y que la idea es que se pueda debatir, que se pueda proponer y que se pueda votar, ¿no? O sea, que realmente, si tú consideras que tiene que haber un carril bici en el Paseo de la Castellana porque cada mañana nos van a matar a todos los que vamos por ahí, y si realmente hay un montón de gente que piensa que es verdad que se puede poner un carril bici y que hace falta en ese lugar, lo votemos y lo hagamos. Hoy por hoy no está en el plan de gobierno poner un carril bici en la Castellana en concreto. Está el de pensar en cómo mejorar el uso de bicicleta en Madrid, pero realmente hay demandas muy concretas que se pueden hacer. Esto se acaba de poner en marcha y es un sistema de, primero, votación digital, en el que si consigue 50.000 apoyos puede haber una votación física, ¿no? Y ahí nos encontramos con un problema que es básicamente la legislación que hay en España que impide realmente hacer consultas a todos los niveles. Es decir, ahora en Cataluña, claro, tenemos como la... y nos habéis complicado muchísimo a todos los demás, porque ahora no podemos ni mencionar la palabra. No, pero realmente hay un poco de trauma cuando en ciudades de todo el mundo se están tomando decisiones sobre la propia ciudad, pero de manera constante. Es decir, en Suiza, a todos los niveles de la administración se hacen referéndums constantemente. En Alemania también, en Estados Unidos también, en Islandia, por supuesto, en Francia también. Es normal hacer consultas. Lo que no es normal es que tengamos que pedir permiso al Consejo de Ministros para preguntar si queremos marquesinas azules o rojas. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, ante esa limitación legal, lo único que se está intentando hacer desde el equipo de participación, pues un poco ver cuáles son las soluciones que se pueden mantener. Y además son soluciones que estamos compartiendo entre muchas ciudades, ¿no? Porque, en fin, es algo necesario. El resto de medidas, realmente, presupuestos participativos, legislación colaborativa, cogobierno, participación sectorial, es decir, crear sistemas de participación concretos para cuestiones muy concretas, todo pensando desde un punto de vista de la inclusión, de la neutralidad y de la privacidad,
porque la participación en este tipo de sentido es muy nueva. Hay mucha gente que está excluida porque no le interesa o porque no sabe que no le interesa, o porque realmente está excluida por razones como estar en situación de calles, por cuestión de idioma, por no estar empadronado. Hay que pensar en eso a la hora de poner en marcha sistemas de participación. Y hay que innovar porque realmente, como decía al principio, todo el concepto de gobierno abierto está siendo muy liderado por la parte de transparencia porque es la que tenemos más clara. Y la parte de participación cuesta mucho trabajo ponerla en marcha, lo estamos viviendo, pero también es muy gratificante. Entonces, yo diría que habría que seguir avanzando, que hay que probar, prueba y error, porque son sistemas nuevos, y que realmente complementar sistemas de transparencia con sistemas de participación que permitan a la ciudadanía, después de haber entendido cómo funciona, participar más activamente en la vida pública, creemos que puede tener un impacto mucho mejor, porque muchas mentes juntas piensan mucho mejor que 10, ¿no? Que aunque hayan sido elegidas legítimamente, a la hora de plantear soluciones, cuantos más seamos y encontremos la forma de canalizar esa inteligencia colectiva de manera que no sea muy complicado, pues se tomarán mejores decisiones, simplemente. Así que muchas gracias y bueno, aquí estoy para cualquier pregunta. Bé, en tot cas, per ajustar-nos una miqueta als horaris, anem un pèl justets. Com que amb ella també la podrem aprofitar dintre dels grups de treball, si voleu ara fer un parell o tres de preguntes màxim i fem l'aturada, que portem una bona estona aquí. Hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta? Per aquí? Si vols... Teòricament tenim un micro, però mentre el d'allò avancem. Gracias. Todo esto con la protección de datos personales, por ejemplo, la ficha médica o incluso declaraciones de Hacienda. Todo eso son informaciones que están en manos de la Administración, pero ¿cómo se casan estas dos cosas? Que además entiendo que son terrenos sensibles. Sí. Gracias. ¿Contesto? Sí. Bueno, realmente es verdad que no he entrado mucho en profundizar lo que implica una ley de transparencia, pero evidentemente la ley de transparencia establecen límites que además son legítimos y necesarios. Entre los límites más, un poco el tiburón de los límites sería la protección de datos, porque realmente toda la información, prácticamente hay muy pocos documentos que están en manos de la Administración que no tengan datos personales, ¿no? Por lo tanto, casa perfectamente, por una razón muy sencilla, es que la mayoría de la información que se necesita sobre la Administración, aunque incluya datos personales, esos datos no siempre son relevantes, ¿no? Entonces, lo que se hace simplemente en los casos en los que, evidentemente, el nombre de la persona sea fundamental, como la contratación pública, tendrás que saber con quién has contratado, ¿no? Pues en esos casos no habrá problema. En el ejemplo que has puesto sobre la ficha médica, pues evidentemente, la información tributaria está completamente fuera del alcance, por una razón muy sencilla, porque lo que interesa son los datos. A mí no me interesa tu declaración concreta, a mí me interesa que la Administración me diga entre todos realmente cuánto estamos recaudando, cuánto estamos pagando en concepto de qué impuestos, los datos desagregados en cuestión de todo lo que puedo ofrecer sin entrar a esos detalles, de manera totalmente anonimizada. Es decir, yo no quiero acceder a tu declaración, además no podría porque la ley no avala el acceso a esa información, es información tributaria, es completamente privada y solo mediante otra legislación se podría llegar a abrir, pero no entra en la cabeza de nadie. Por lo tanto, la idea no es acceder a esa documentación, sino acceder a los datos que explican cuánto pagamos entre todos, quiénes pagan, dividido por género, por familia, por lo que quieras, ¿no? Y la información médica lo mismo. Por supuesto que nadie puede acceder a tu informe médico, nadie a tu ficha médica. Ahora, toda la información sobre la gestión sanitaria tiene que estar abierta entera, sin ningún nombre, por supuesto, pero si te han operado, hay un hospital en el que se opera... en el que de las 40 operaciones que hacen al mes salen bien 30 y 10 no, pues a lo mejor hay que contarlo. Y hay que buscar por qué salen mal esas 10 y hay que buscar soluciones. A lo mejor, y esto
pasa en algunos sitios. La gente quiere saber en qué horarios se atiende mejor en los hospitales, o hay menos cola, o en fin, todo eso está en los datos. Y para eso no hace falta para nada información pública, información privada. De hecho, son compatibles. Muchas veces se habla de la privacidad y de la información pública como enemigos íntimos, pero en realidad son dos caras de la misma moneda, porque en el fondo la protección de datos se pone en marcha para proteger a la ciudadanía, tanto de cara a la administración como hacia afuera. Y el acceso a la información es un derecho de la ciudadanía. Por lo tanto, no se matan, sino que se complementan, ¿no? Y, por supuesto, no hay un equilibrio que muchas veces es complicado, hay conflictos, se toma la decisión, se borran los datos, tal, que funciona en todos estos países que hemos mencionado. Una pregunta més i... Quería preguntarte sobre la cuestión de la integración de la normalización de los datos. Has hablado de formatos abiertos, pero sin embargo puede pasar muchas veces que para después comparar esos datos de un ayuntamiento con otro, por mucho que sean formatos abiertos, sí, no son compatibles. Totalmente. Sí, bueno, es que ante eso llevamos mucho tiempo. Yo, en mi vida anterior, realmente lo decíamos, que eso era una realidad. Que estamos poniendo en marcha sistemas, y esto que he mencionado del registro de lobby también va por ahí, de no cometamos otra vez el error que hemos metido con los portales de datos, con los portales de transparencia. Es una realidad. La realidad es que las administraciones, cada una tiene un sistema de gestión de la información, que usan plataformas distintas, que tienen guardan la información con diferentes campos, en diferentes formatos, y que hoy por hoy no son interoperables. Tal cual. Lo que se intenta desde la sociedad civil, y se dice desde hace mucho tiempo, es que a la hora de poner en marcha este tipo de legislaciones se podría haber incluido algo relativo a eso. La Ley 19 de 2013, y la catalana tampoco lo mejora, dice que se promoverá la publicación en formatos abiertos, pero no te obliga. Y eso es un problema. ¿Y como ayuntamiento no tenéis idea de hacerlo? Sí, para nosotros en la ordenanza que estamos preparando, y que no va a estar para el 10 de diciembre porque realmente no nos da tiempo, estará la obligación de que toda la información del ayuntamiento se publique en formatos reutilizables, y que toda la información evidentemente es reutilizable sin ninguna restricción. Me refería a publicar esos formatos para que otros ayuntamientos relacionados... Sí, por un lado, en cuanto a publicar la información en los formatos en los que tenemos, a ver, yo, sin entrar mucho al detalle, diré que en Madrid, como en muchísimas ciudades de España y administraciones, hay una dependencia tecnológica muy fuerte hacia afuera. Es decir, que no creamos nuestros propios sistemas de información, sino que hay empresas que las crean por nosotros. Eso no es un problema. El problema es que a veces, cuando ocurre eso, luego no hay una transmisión de conocimiento suficiente como para que podamos, desde el ayuntamiento después, manejar esos datos como queramos. Entonces, eso requiere, por ejemplo, trabajar con software libre, es decir, trabajar con aplicaciones que realmente sean abiertas y que nos permita cambiar la funcionalidad de nuestras aplicaciones en función de lo que vayamos necesitando. Y eso, como intención, todo lo que se vaya a crear a partir de ahora en cuestión de software en el Ayuntamiento de Madrid se va a poner a disposición en formato abierto. De hecho, la aplicación que ya existe, que es decide.madrid.es, tiene un código detrás que se llama Consul, que ya está disponible en GitHub, que es un lugar donde se pueden colgar. Por lo tanto, podríais coger esa plataforma de gobierno abierto e implementarla aquí, y estaría completamente abierto. Evidentemente, los sistemas de información que ya existen no los podemos cambiar todos, ¿no? Hay que mejorarlos poco a poco, pero no los podemos cambiar. Pero desde luego todo lo que tiene que ver con lo que se va a crear a partir de ahora estará disponible para su reutilización por cualquier persona. Y es que además estamos trabajando, como decía, con otras ciudades para hacerlo en conjunto. Es decir, no queremos crear un portal nosotros solos, sino que creemos que si lo creamos con Barcelona, con Valencia, con Coruña, con Santiago, con gente que ha demostrado un interés en cuanto a pensar en cómo queremos que sean y ponerlo en marcha con informáticos de todos y cada uno de los equipos, pueden trabajar desde las ciudades escribiendo el código para que realmente
haya un producto común que luego implementarlo sea fácil porque lo hemos hecho entre todos y lo sabemos implementar. O sea, que esa es la intención, el objetivo, sí.